Y ya estamos. Buenas tardes. Hoy tenemos el privilegio, la suerte de contar con Elena Herrero Beaumont, a quien conozco del consejo editorial de CIC o ETIC, según lo nombren algunos, que es una plataforma, revista. Ahí andamos debatiendo en el consejo, ¿verdad? Muy puntera, a mí me gusta mucho, la tengo mucho cariño. Y en alguna conversación que hemos tenido, pues hemos compartido nuestras ideas y proyectos comunes. Y bueno, Elena, para quien no la conozca, cosa que invito a que hagáis y que profundicéis en todo lo que está haciendo, es abogado y periodista. Está en proyectos de investigación, está en proyectos humanistas, que es por lo que hoy quería traeros a Elena, como es el proyecto Etosfera, que veréis y os dejaremos el enlace para que naveguéis. Y bueno, yo creo que el lujo es, primero, que te incluyamos en esta pequeña comunidad que es Relatia, en la que, como solemos repetir, intentamos pensar y sobre todo sumar para actuar, ¿no? Cada uno en nuestro ámbito y mejor juntos, porque las cosas vayan mejor. Así que lo primero, una bienvenida desde la admiración y el cariño, Elena. Y bueno, una invitación a que nos cuentes, en lo que estás, ¿vale? Muchísimas gracias, Tocaya, y la admiración es absolutamente mutua. Me siento privilegiada, ¿no?, de poder estar aquí, de acompañarte también a ti y de participar en el proyecto de Relatia, que también tiene una vocación parecida a Etosfera. Yo creo que estamos en un momento crítico. De hecho, nuestro cometido es introducir, o el propósito de Etosfera es introducir lo que es la ética y el pensamiento crítico en el entorno público. Es un cometido que muchos considerarán grandilocuente, abstracto, no se entenderá, pero yo voy a tratar en estos minutos de bajarlo un poquito a tierra con tu ayuda y de entrar en una conversación viva sobre los temas que nos hemos propuesto investigar, analizar y tratar de aportar también nuestras soluciones. Entonces, Etosfera nace con Diego Garrocho, que me gustaría también que pudiera participar en alguno de estas conversaciones en el futuro. Encantados. Y con Diego y yo nos conocimos en un curso de filosofía. Él es profesor de filosofía política y de ética y es vicedecano de investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, él tiene una perspectiva filosófica que ahora comienza a tener mucha cabida para dar respuestas a muchos de los interrogantes que nos estamos haciendo. Y luego su perspectiva filosófica casa y rima muy bien con mi trayectoria en el mundo, pues, sobre todo jurídico, que es donde estoy trabajando más en los últimos años. Estoy haciendo una investigación en el ámbito del derecho constitucional y dentro del derecho constitucional del derecho a la información y dentro de esto la configuración de la opinión pública y el papel de los medios convencionales que muchos consideran que tienen un papel agotado y que yo considero que no. Y ahora te explicaré por qué. Pues estos dos perfiles, bueno, yo también vengo del ámbito de los asuntos públicos, he estado navegando mucho las aguas de la intersección de lo público con lo privado, a la vez que hacía toda esta investigación que te comento en el ámbito del derecho constitucional y del papel de los medios dentro de nuestra esfera pública. Cuando nos conocemos, Diego y yo, pues él ya estaba desarrollando esta idea dentro de la Autónoma. Nosotros, Etosfera tiene un vínculo con la Universidad Autónoma de Madrid, una relación, un acuerdo de colaboración y también con el Círculo de Bellas Artes. Entonces, nuestro propósito que te comentaba al principio, ¿cómo lo queremos bajar? Nosotros queremos desarrollar 3 áreas muy concretas, un área de investigación, un área de formación y un área de influencia. En el área de la investigación lo que queremos es desarrollar conocimiento experto que no tiene por qué venir solo del ámbito académico, pero va a ser un grueso muy importante del trabajo, sino también del conocimiento de profesionales del entorno privado, perdón, de profesionales también de la administración. De hecho, nuestro consejo académico, que ya te comentaré algunos nombres, yo creo que es una buena representación de ese conocimiento experto que nosotros queremos aglutinar.
y queremos producir investigación que luego pueda ser transferida al entorno, como te decía, de la esfera pública, al entorno político, social, que está en grave riesgo de deterioro, ¿no? Porque otra de las maneras en las que solemos contar el proyecto Etosfera es que nacemos para combatir los riesgos que se están presentando a la democracia en el entorno digital. Estamos en un estadio desde que comenzamos esta gran aventura de la democracia representativa hace más de 250 años. Hemos ido atravesando una serie de etapas, ¿no? La democracia ha ido atravesando una serie de etapas y hemos dejado atrás esa etapa que muchos constitucionalistas llaman democracia de audiencias, donde los medios tenían ese papel protagonista de intermediación dentro de la opinión pública, para dar paso a esta etapa de democracia digital, donde conviven en ese proceso de comunicación pública los medios convencionales como emisores y también la multitud de grupos políticos, sociales, de ciudadanos que a través de sus blogs o de las redes sociales también se convierten en emisores, ¿no? Y entonces esto está posibilitando una serie de cosas que consideramos positivas a priori, pero en lo malo está empezando a ser peor que lo bueno, ¿no? Y está empezando a amenazarse seriamente ese proceso de comunicación pública libre, está empezando eso a tener consecuencias muy concretas en todo el proceso democrático, y estamos viendo que esto ya comenzó con Internet, esa erosión o el menoscabar constantemente lo que son las instituciones de esa representación, de esa democracia representativa de la que hablaba. Entonces, Etosfera nace con la vocación de analizar los riesgos más inminentes al proyecto de democracia liberal, al proyecto clásico de democracia, y que se concretan en palabras que escuchamos 20 veces cada día, ¿no? Cómo se materializa la desinformación en nuestro país o en Latinoamérica, en el entorno de habla hispana, cómo se está materializando, porque los anglosajones llevan mucha delantera en el diagnóstico, aunque les esté yendo fatal, ¿no? Porque yo creo que se ha abierto la caja de Pandora en el mundo anglosajón, y aunque las élites siguen produciendo la mejor investigación, siguen desarrollando las mejores ideas, yo creo que la masa anglosajona, que ha podido articularse y ha podido ser manipulada por grupos específicos en el entorno digital, pues está mucho más empoderada que lo que son las instituciones en estos momentos. Pues, prueba de ello ha sido la victoria de Trump, toda la legislatura de Trump y el episodio final de la invasión de estos grupos al Capitolio. El 6 de enero. Entonces, bueno, es un poco a grandes rasgos. Si quieres podemos empezar ya a conversar. Sí, decías, no, me parece que efectivamente está muy, muy en línea con la inquietud que compartimos muchos contigo, ¿no? En una visión que además es positiva, ¿no? O sea, la desintermediación hace que pueda haber más riqueza de opiniones más diversas, pero efectivamente siempre hay un lado oscuro, porque nada es bueno en sí mismo, ¿no? Depende del uso, y por eso es tan importante Etosfera, para añadir esa referencia, ¿no? De ética, para que no valga todo, ¿no? Porque yo sí que estoy contigo en una reflexión que creo que hemos compartido alguna vez, de que los medios convencionales es verdad que se han desintermediado, es verdad que están un poco, bueno, no fuera, pero están un poco relegados, pero siempre he creído que tienen que regresar y con fuerza para efectivamente articular un poco esos medios, esos valores o esos principios que son fundamentales para dar una información que sea profesional, articulada, veraz en la medida de lo posible, por lo menos contrastable, que es tan importante, ¿no? para que la gente no esté solo informada, porque puede estar desinformada, sino que también se forme en cuestiones que son vitales y que están produciéndose con una velocidad que a veces es apabullante, ¿no? Pero bueno, primero, enhorabuena. Y te decía que no es solo esa capa de conocimiento experto que articulemos los principios, sino esos dos aterrizajes que decías del propósito, que eran la información y la formación, ¿no? O sea, decías
Si no me repites esa parte de investigación, una parte de formación y una parte de información, ¿no? Influencia. Influencia, ok. También venimos, y por la experiencia sobre todo de Diego en el entorno de las universidades públicas en España, esto es algo que también es un debate muy conocido, muy manido, pero bueno, queremos aportar nuestro grano de arena, y es que muchas investigaciones, sobre todo en el ámbito de las humanidades también de las ciencias sociales, o sea, del derecho y demás, se quedan en el entorno académico, no se pueden transferir al ámbito, al ámbito público, a la sociedad, a la política. Entonces, queremos de alguna forma ser puentes entre ese conocimiento experto, transferirlo a estos entornos y con una vocación de influencia en el sentido de que no queden como meros papers, ¿no? Que pueden tener un recorrido de unos días, ¿no? Pueden tener un impacto, sino que podamos participar en el ciclo de vida de los asuntos públicos y podamos de alguna forma incidir con una agenda muy propia y muy independiente, que es la agenda de la que ya te estaba hablando, ¿no? De cómo proteger nuestro desarrollo democrático frente a estos riesgos, y si por ejemplo se plantean determinados procesos normativos, que ya es demasiado tarde cuando ya el proceso está en el Parlamento, como ha ocurrido en el caso de Europa con el Digital Services Act, que lo estuvimos estudiando, pero ya estaba de alguna forma muy cocinado. Cuando ya está en las puertas del Parlamento, el proceso es muy difícil influir, ¿no? Entonces, nosotros nos queremos adelantar en la agenda y queremos empezar a desarrollar o promover unos debates que puedan ir conduciendo a una transformación también en el ámbito de la política pública. Entonces, por eso hablamos de influencia. Y también, no solo del ámbito de las políticas públicas, sino de la propia opinión pública, a través de la organización de ciclos de debates y de conversaciones, que para eso tenemos al gran aliado, que es el Círculo de Bellas Artes, con quienes queremos trabajar mucho una vez que el COVID nos deje, ¿no? Que podamos poder reunirnos. Entonces, esos son los tres ejes del think tank. Tiene Etosfera tiene... No, perdona, sigue. No, ahora te digo la reflexión sobre el think tank, pero sigue, perdona. No, y además tengo muchas ganas de escucharte, pero ya para concluir, tenemos un comité académico que nos acompaña y que creo que también va a ser clave, como clave del proyecto, como nombres más relevantes quizás, Carissa Beliz, que la fichamos hace ya como bastantes meses como experta en privacidad de Oxford, Javier Hernández, que es un experto en data, que está trabajando en Microsoft, que estuvo también muy vinculada al MIT Lab. Tenemos a Anya Schifrin-Stiglitz, que es la mujer de Joseph Stiglitz y que está dirigiendo el área de tecnología y medios de la Universidad de Columbia. Tenemos a Carlos Blanco, que aporta una perspectiva muy interesante porque él es teólogo y creemos que el componente espiritual también va a jugar un papel muy importante en esto que llamamos ética y demás. Y tenemos otros tantos, Giles Tremblett, que es un historiador y que ha escrito libros relacionados con la historia de España, como puede ser el de Isabel la Católica, acaba de publicar Las Brigadas Internacionales y luego ha sido muchos años corresponsal del Guardian y del Economist, y aporta mucha visión mediática. Y bueno, tenemos otros perfiles, Raquel Hernández Soto, Raquel Hurtado Soto, perdón, que es la letrada del Consejo de Estado más joven de la historia de la democracia, y está con nosotros también. Y bueno, también tenemos a Valerio Rocco, que es el director del Círculo de Bellas Artes, que también es profesor de la Autónoma, está especializado en Hegel. Y bueno, son perfiles que yo creo que representan muy bien ese conocimiento experto del que te hablaba antes y nos van a poder ayudar a la hora de articular los temas en los que nos queremos centrar y otros expertos que pueden participar en la elaboración de estos informes, de estos grupos de trabajo que queremos ir constituyendo a medida que vayamos levantando fondos, porque eso es lo más importante de todo, ¿no? Y ya no me enrollo más. Ahora, estaba desconectado el volumen, la voz. Hombre, no es lo más importante, pero es necesario, ¿no? Yo creo que los fondos. No, me parece fantástico que los que estáis investigando efectivamente tengáis la inquietud de hacer todo el recorrido o estar presente en el recorrido final hasta la acción, ¿no? Por eso te decía que
y sí que quería hacer una reflexión sobre los think tanks. Yo llevo tiempo participando en muchos, hoy en día sigo participando, y incluso cuando hice la evaluación del Real Instituto Elcano, siempre veíamos los distintos ámbitos donde estaba presente el think tank y actuaba un poco de ensamblaje, y todo el mundo decía, no, pues el instituto, el think tank tiene que hacerlo todo, ¿no? Porque la universidad es muy teórica, los medios no tienen la profundidad, las consultoras se basan en esto, pero no consiguen tener ¿no? un carácter más, digamos, académico. Con lo cual, el think tank ocupa un espacio muy interesante, pero cada vez es más necesario que complete el recorrido o al menos facilite ese recorrido hasta la acción, ¿no? Como tú bien sabes, ya hay esa experiencia en los anglosajones, que en esto son más, han ido siempre tomando la delantera en lo que son think to act, que es casi más todavía, no es que pienses solo, sino que piensas para transformar las cosas, ¿no? Ese punto que decías de influencia me parece fundamental, pero además actuando, es decir, estando presentes en los debates, estando presentes con las firmas, implicándote, ¿no? En definitiva, que creo que es la categoría de ciudadano como lo entendemos o como debería ser, ¿no? Ayer escuchaba también otro debate que hablaba de esto y decir, hombre, no pensemos solo en que tenemos derechos, tenemos que hacer los derechos realidad, recuperar un poco, ¿no? La esencia de Kennedy, de qué es lo que tú puedes hacer, ¿no? Y me parece que esa etosfera es un poco el decir, mira, esto es lo que yo puedo hacer. Yo soy académico y además estoy dispuesto a salir de mi torre de marfil y juntarme con otros que son diferentes a mí, no de mi departamento, sino de otras disciplinas, que me parece vital. Y además estar abierto, ¿no? Estar abierto a otras opiniones, estar dispuesto a remangarme y aterrizar todo eso que creo que es importante a una realidad que es pertinaz y que no quiere, ¿no? Que también vive en su burbuja y dice, guau, estos académicos. Yo creo que esa falta de transferencia, ¿no? Decíamos, de conocimiento, sigue siendo un tema fundamental, como lo es en general el que estemos conectados unos con otros, ¿no? En esta era que hablamos digital, de la red y de tenemos que aprovechar las herramientas, esa parte buena que tiene la tecnología, que la tiene, que la digitalización que la tiene para hacer el bien, ¿no? Yo creo que vuestra iniciativa va en esa dirección y es el espíritu por el que nació también Relatia, ¿no? Es Es decir, que, claro, sumémonos, tenemos unas inquietudes, es verdad además otro elemento que has dicho, que es cierto, pero hay que verbalizarlo más, ¿no? La democracia como la entendemos, que nos ha dado el mayor progreso de la humanidad, está en riesgo, ¿no? Y eso quiere decir que hay que ocuparse. eso es lo que Eh, justo te iba a comentar, Elena, porque yo tengo a mucha gente alrededor, como creo que tenemos todos, que expresa mucha preocupación, critica mucho a la clase política, pero se queda todo en una conversación y creo que en España necesitamos, y te quería preguntar, ¿por qué no ha tenido un mayor recorrido la figura del think tank en nuestro país? ¿Y por qué el ámbito privado, que hay mucha gente excelente en el ámbito privado, que está trabajando gente, o sea, grandes abogados, grandes ejecutivos, directivos, que sí, están desbordados de cosas que hacer, no tienen prácticamente tiempo, están muy atosigados con la consecución de una serie de objetivos empresariales y demás. Pero verdaderamente otro de los mensajes que queremos trasladar y que creo que lo han hecho o sea, no vamos de adanistas, o sea, yo creo que de esto se ha hecho mucho, pero para mí sigue habiendo una incógnita de por qué toda esa excelencia privada y esa virtud privada, ¿por qué no se ha logrado catalizar en España de una mejor manera? ¿Por qué no hemos logrado arrancar con proyectos más interesantes a nivel think tank? ¿Por qué crees que pasa eso en nuestro país? Tú que eres una experta y que además lo has vivido en los mejores centros de decisión. bueno, ¿No? Es más que... verdad que has estado en el CANO, has sí, estado en la administración, sabes perfectamente. ahora estoy también en Bruegel, que es el ámbito, el corazón de Bruselas de la vida de la comisión.
Bueno, más que experta, sí, es de experiencia, de haber vivido muchas situaciones. Y el haber ido de un mundo a otro, es verdad que te da una sensación al final de que no eres parte de nada, porque son realmente silos, ¿no? Hay una división tremenda entre el ámbito público y el ámbito privado, y hay un recelo mutuo, una desconfianza mutua que realmente es triste, ¿no? Porque necesitamos colaborar, necesitamos trabajar juntos para avanzar y progresar más, ¿no? Y no depender de los líderes carismáticos, esos directivos, esos hombres de Estado, que al final, en los que siempre delegamos la acción, ¿no? En el caso español yo creo que tenemos también una reminiscencia de la dictadura que hemos pasado, de la dictadura en la que era malo hablar de política y no meterse en líos, ¿no? Que yo percibí de mis padres, no soy la pequeña de una familia ya que vivieron la guerra civil, mis padres, que en paz descansen. Era malo hablar de la política, era malo hablar de lo público, ¿vale? Porque no era tu business, ¿no? No era tu asunto. Y yo creo que en democracia hemos abusado también, yo creo que todos los partidos políticos que han gobernado nuestro país se ha abusado bueno, ya me encargo yo, un cierto paternalismo, que en el fondo es más fácil, ¿no? Te hace más fácil la gestión de lo público que si implicas a la gente. Es que generar o hacer trabajo de equipo es mucho más que poner a la gente en una convocatoria de una reunión, ¿no? Implicar, motivar a la gente, transformar requiere un proceso y yo creo que también no solo esa visión de que tienes que contar con los demás, sino también las habilidades y la preparación para que eso sea efectivo. Y ahí tenemos mucho que avanzar. Yo creo que hay todos esos ingredientes, pero sobre todo es eso, lo que he visto yo también en muchos ejecutivos en el ámbito privado y en el ámbito público, esa desconfianza mutua. eh, Hace como que, bueno, eso es asunto del otro y tenemos que empezar a hablar del nosotros, ¿no? Como ponéis vosotros en la página de Etosfera, lo primero que pones es nosotros. Creo que hay que pasar a esa visión de que también es responsabilidad mía. Entonces, claro que tienes muchas cosas que hacer, pero también está, tiene que formar parte de la agenda y tienes que estar dispuesto a aportar sin recibir nada inmediatamente a cambio, cosa que también hay mucho que aprender, ¿no? Hemos ido muy rápido al individualismo y a pensar, yo cosa que me desespera, Elena, cuando digo, no, a este me da igual, ¿eh? Al barrendero paso le pago y tiras el papel al suelo, ¿no? Por ejemplo, dices, pero vamos a ver, oiga, si esto es todo, es de todos y más vale que cada uno haga su aportación y ayudar al profesional que se ocupa directamente de la materia, pero no desentenderte. Eso. Exactamente, yo creo que esa es la clave, porque yo sí que creo mucho en la figura de la delegación. Es decir, que es algo muy característico, tú que eres economista del ámbito empresarial, ¿no? De la división del trabajo, pues el ámbito de lo público es inteligente que los que estamos en nuestras quehaceres profesionales pues deleguemos en una serie de personas que puedan ejercer ese liderazgo público durante un tiempo. Pero lo que sí que creo es que debemos estar engaged o como dices tú, no desentendernos de la cosa. Y ahí te quería preguntar otra cosa que nos está llegando, y Diego de hecho publicó un artículo en El Mundo que tuvo un cierto recorrido sobre las élites. Lo tituló Las élites y el camuflaje, que también es una de las ideas de Etosfera, ¿no? Hasta qué punto hay que rearmar a unas élites que, bueno, pues supongo que estas crisis que estamos ahora mismo viviendo ponen en alerta a las élites pues desde las consecuencias de la desinformación en la política y de cómo pueden surgir movimientos populistas que al final desestabilizan a todos, ¿no? Pero como que lo que sí que hemos ido viendo ha sido un progresivo abandono de lo público por parte de la élite. No sé qué opinión tienes tú ahí, pero a nosotros nos preocupa eso. Bueno, yo te diría que las élites ya no son lo que era. Yo creo que ya no. Esto está cambiando mucho y muy rápido, ¿no? Es decir, cuando hablo en términos de economía y de la transformación digital y tecnológica,
No hay más que ver que en los últimos 20 años las primeras empresas cotizadas en Estados Unidos eran empresas industriales, petroleras, etcétera, y ahora son plataformas tecnológicas que no existían hace 25 años, ¿no? Eso indica que los que están concentrando el poder, que podríamos llamar élites, en ese caso económicas, son muy distintas a las que había hace 20 años. Por lo tanto, hay una transformación muy importante que también se ve en la política, ¿no? Con distintas trayectorias, y por lo tanto las élites no son lo que eran, no son los que eran, y creo que es importante tenerlo en cuenta y avanzar en algo que yo creo que no es que estén en el poder, siempre han estado detrás, y lo que son a lo mejor es menos visibles o transparentes en el ejercicio de ese poder, ¿no? Que yo creo que también va más en todo eso en lo que tú investigas, trabajas y escribes de transparencia y ética, que es muy importante, ¿no? Y la ejemplaridad, eso se tiene que hacer visible de alguna manera, ¿no? Lo hemos visto también en la crisis de ahora y con la pandemia, como las marcas, ¿no? Las grandes marcas son aquellas que se han comprometido en lo que realmente le preocupa a la sociedad. Todo el movimiento que hay de ESG, ¿no? Medio ambiente, social y governance y gobierno, está siendo central para que efectivamente intentemos hacer lo que decimos, estar más presentes, ser más transparentes y ir a la acción. Yo creo que ese movimiento es muy relevante y va a llevar a las élites, a los directivos en general, tanto, sobre todo a los privados, ¿no? Que yo creo que son los que más echan en falta, a asumir ese compromiso directo y a explicarlo, ¿no? Totalmente. Y a que suene creíble, porque si no haces lo que dices, ahora las redes, esa parte la tienen también, es positiva, ¿no? Es que te sacan del Bien, mercado. Sí, sí, que es así, ¿no? Entonces, claro que hay que rearmar, creo que es muy importante, ¿no? La labor de proyectos como Edetosfera y lo que modestamente intentamos desde Relatia, que es sacar temas que realmente son los importantes y no los que quieren mover determinadas élites que no están implicando además al resto de la sociedad, ¿no? exacto. Y eso creo que es fundamental. Pero es una tarea difícil, Elena, por eso... Es difícil, pero yo creo que hay un espacio, hay un espacio si lo consigues articular de una manera pragmática. Es decir, yo creo que, como acabas de explicar, los ESGs y demás está siendo una manera pragmática de ir, de obligar a determinados decisores a meterse en la rueda, porque hay mucho cinismo con... O sea, creo que por un lado el tema de la ética, que nosotros no nos queremos meter en el mercado de la ética, ni tampoco queremos meternos en el tema de la ética y la inteligencia artificial, porque son temas que ya están muy concurridos y que hay muchas voces expertas en ese sentido, ¿no? Nosotros nos queremos meter más en un concepto de ética, lo que tú estabas hablando de ejemplaridad en lo público. Y claro, cuando hablas con gente de esto, yo creo que ya hemos abandonado tanto esta idea, ¿no? Y además este concepto orteguiano que queda muy bien cuando apelas a Ortega y Gasset, pero que luego en una conversación más práctica, pues la gente se sonríe y llega al cinismo, ¿no? Sí. Pero yo creo que si conseguimos introducir estos objetivos de una manera pragmática en esta nueva ola en la que ya el ESG, la parte social, ¿no? Empieza a cobrar cada vez más importancia. Creo que Larry Flink, todavía no me he leído la carta de Larry Flink Sí. de BlackRock de este año, pero creo que Está siendo muy decidido, ¿no? Está muy metida en el tema y claramente avanza a que es que vamos a empezar a desinvertir. O sea, no solo recomendamos que invierta en aquellos negocios que tienen en mente el concepto de sostenibilidad en términos generales, es decir, sociedad, medio ambiente, sino que voy a dejar de estar invertido como fondo, que es determinante, como sabes, para la financiación de las grandes empresas, si usted no lo hace. O sea, sí, está sí. empujando a una velocidad con una determinación que es muy relevante, ¿no?
Sí, sí, y lo que hemos visto es que ha tenido un impacto brutal, está teniendo un impacto, está corrigiendo enormemente las apuestas de inversión de las empresas en el ámbito Claro, medioambiental, y creo que ahora se inicia una senda de hacer lo propio en el ámbito social, que eso creo que es la claramente. asignatura pendiente, ¿no? Porque el tema medioambiental es potentísimo y de eso dependemos todos, pero es que el siguiente peldaño es lo social, y Sin la duda. desigualdad que estamos viviendo es verdaderamente terrorífica. No, yo creo que todas las aportaciones desde el ámbito, bueno, público-privado, ¿no? Como think tanks o como los queramos definir, estas comunidades de personas implicadas, ¿no? Si quieres, por estar vigilantes, por poner referencias, son importantes para evitar el greenwashing o, ¿sabes?, el lavado de cara que hacen algunos para parecer que están en lo políticamente correcto y para forzar a que haya resultados, para que realmente traslades todas esas buenas intenciones a acciones, ¿no? Y ahí, si estamos ya como muy al final de la conversación, una de las propuestas de Etosfera más marcadas es el tema del critical thinking, ¿no? Del pensamiento crítico. Mm, A mí ahí sí que te digo que después de leer en profundidad, y creo que hay otros que lo están haciendo también, la Salle también está haciendo sí, cosas muy interesantes en ESADE, es que realmente es terrorífico cómo estas plataformas tecnológicas se han propuesto ser empresas públicas de atención. O sea, ya no nos roban solo los datos, es que nos roban nuestra atención. Yo hice un curso hace bueno, para algunos era el rollo este New Age, que puede tener que ver, pero yo en ese sentido creo que determinadas técnicas de contemplación del mundo oriental eh, son bastante efectivas para el cultivo. Si te fijas, el gran psicólogo William James, ¿no? Que habló a principios del siglo XX, oye, es que la atención es el arma, la herramienta fundamental para la figura del genio. Un genio es un tío atento, ¿no? Pero ¿qué pasa? Lo que decía James a principios del 20 es que la atención naces con un grado de atención. La atención no se moldea. Esto es porque no se conocía cuando James dijo estas cosas, no se conocía el cerebro, no se conocía el proceso cognitivo como se está empezando a conocer ahora con la eh, eh, neurociencia. ujú, Entonces, yo me estaba muy interesada en estas técnicas de contemplación porque tenía una gran intuición en el 2016, que fue cuando hice estos cursos y estuve 3 semanas en silencio y estuve haciendo estas experimentaciones, es porque intuía que la atención iba a ser el gran commodity de los próximos años, y quería acercarme a herramientas que me pudieran fortalecer la atención, porque ya se ha demostrado desde una perspectiva de la neurociencia que sí que se puede trabajar la atención como músculo y que nuestro cerebro es mucho más maleable de lo que se pensaba. Lo que es terrorífico es que estas empresas están gastando miles de millones de dólares ujú. en laboratorios de persuasión para comprender cómo funciona nuestra atención y robárnosla. Eh, Y esto, si para los adultos es terrorífico, no te sí, puedo explicar, que vivo con adolescentes, lo que es sí. para los niños. Bueno, tú Que comentaste en en una de nuestras conversaciones hace tiempo el documental de Netflix, ¿no? Del dilema social, el social dilemma, que es muy recomendable para que, ¿no? De ver, para efectivamente constatar cómo funcionan las plataformas tecnológicas, ¿no? Y cómo tienes que estar de atento en el sentido de, sí, de awareness, ¿no? De tener esa precaución, de poner en duda cosas, ese pensamiento crítico que tú dices, para pararte un poco, reflexionar, tener tus espacios. Yo creo que eso es fundamental como personas, para efectivamente seguir siendo los humanos los que intentemos gestionar de alguna manera y colectivamente, eso me parece que es evidente, cómo se organiza nuestra sociedad, ¿no? O sea, yo creo que esta es una conversación que ha sido muy intensa, muy profunda, que da para muchos debates, Elena. Yo he tomado notas, dejaré alguna bueno, provocación en el post que compartamos en Relatia para que sigamos conversando, ¿no? Yo creo que, por completar la idea que has dicho, a mí lo del pragmatismo me parece fundamental. Eh,
para terminar, lo que iniciabas con ambición, ¿no? Y tenías un pudor de decir, oye, la gente dirá, bueno, ¿por qué tengo tanta ambición de intentar llevar la ética al espacio público? Hay que ser ambicioso. Yo creo que el ser humano ha avanzado porque ha sido ambicioso, porque ha sido capaz de imaginar, ¿no?, lo que no estaba y llevarlo a cabo, transformarlo y hacerlo. Yo creo que desde esa visión pragmática, ¿no?, de trastear, de provocar, yo creo que hay las mujeres y no por... creo que sí que añadimos un componente de más resolutivo en muchas cosas, ¿no? Aunque digan que los hombres son más ejecutivos, yo No, creo no, no, estoy de que acuerdo tenemos contigo. una visión de resolver, de decir, oye, sí, muy bien, pero vamos a ir avanzando, de tener cuidado por determinadas cosas que están en la periferia, de mirar más por el grupo, que pueden contribuir a lo que se me ocurría según hablábamos que falta y a mí siempre me ha obsesionado como economista generalista, ¿no?, que se hablaba, que dice, no sabes de nada, pero sabes un poco de todo. Es que tienes que tener una visión amplia de la jugada para conectar los puntos, ¿no?, que decía Steve Jobs, y tú lo has dicho antes, ¿no?, cómo vamos conectando el conocimiento académico con el conocimiento práctico, con una información estructurada, veraz, que esté orientada a la acción, para influir, para en definitiva cambiar las cosas, porque está claro que existen unos riesgos crecientes en lo que al final es importante, que es cómo ordenamos nuestra convivencia, ¿no? Exacto. Bueno, ha sido fantástico, sabía que iba a ser interesante, pero Se ha me ha hecho superado. corto, se me ha hecho corto, ya ha pasado el tiempo. Ya, sí, sí, has superado mis expectativas y me dejas ahí dándole al run run. Pues continuaremos Es y la... bueno, y hacemos cuando quieras un debate también, ¿no?, con el profesor Garrocho. Yo soy autónoma, yo soy de la Universidad Autónoma Lo sé, también. lo sé. Y tenemos amigos comunes y yo creo que se trata de ir trabando y de ir compartiendo, ¿no?, y de algo que tampoco estamos muy acostumbrados, que es a poner en valor lo que hacen otros, ¿no? No solo el ego para hacer yo mi propia marca, ¿no? Yo creo que sumar es muy importante. Así que muchas gracias por sumarte, por compartir con nosotros tus inquietudes, pero también tus proyectos y tus propuestas. Has dicho una al final concreta, que es el critical thinking, ese pensamiento crítico. Y no sé si quieres acabar con un deseo profundo, ambicioso, en estos tiempos tan complejos y tan duros que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué sería para ti? Haz Pues mira, un... el deseo es que seamos esperanzados y confiemos, tengamos una mayor confianza en las instituciones, una mayor confianza en el ser humano. Tenemos muchos lados oscuros y somos, como diría algún escritor, Welbeck, es un aborrece, ¿no?, la condición humana. Sí, Pero un poco, un poco. tenemos también unos lados de luz y yo creo que, que eso es lo que hay que potenciar y ese es el deseo que tenemos en Etosfera, ¿no?, potenciar esa virtud, esa parte, pues lo que decimos con Aristóteles, ser ese animal, ese mejor animal, Sí, gracias al tejido que nos ha acompañado desde, ya ni siquiera te estoy hablando de los últimos 250 años, es que nos acompaña desde la antigua Grecia, ¿no? sin duda. Y Esas son las... ahí hay mucho que rescatar y yo creo que ahí Mucho, es un mucho. punto de esperanza y además nosotros somos sustantivos, es decir, sí que creemos que la verdad existe, sí que creemos que la belleza existe, sí que creemos que la justicia existe en un sentido no solo ideal, sino que se puede llegar a materializar. Sin duda. No, yo creo que hay que buscar ese nuevo renacimiento y yo creo que tú y yo estamos marcadas por el nombre, ¿no? Siendo Hombre, yo soy lo bueno lacaniana. abunda, lo Claro, bueno claro, abunda. pero entre nosotras, y digo que yo que soy lacaniana, al final dices, oye, si las etiquetas a veces son malas, pero es verdad porque te condicionan, pero en este caso para bien, ¿no? Elena es esa búsqueda de la luz y de la belleza, que creo que son condición humana, de ese humano para el bien, ¿no? O sea, que yo me creo que en esa nota de optimismo y de esperanza
desde el pragmatismo, ¿no? No desde el chamanismo este que hay, como No, no. decía Víctor Alpuente, el chamanismo político que hace que la gente que está aislada lo que quiera es que les mientan. Esto no, esto es no lo queremos, no lo queremos. Un millón de Exactamente. gracias, Elena, ha sido un Gracias a ti, placer. Tocaya. Nos vemos pronto.